quedarte en esta queja cafetín de Buenos Aires, si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja. En tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicidas, yo aprendí filosofía, dados, timba y la poesía cruel de no pensar más en mí. Hola a todos, ¿cómo están? Volvemos aquí en el podcast de Filosofía desde acá. Hemos estado compartiendo esta charla que dimos en el grupo Encabernado sobre la filosofía de Michel Foucault, que está en 5 partes, y de las cuales llevamos publicadas 3. Pero queremos hacer un recreíto y quería leerles un texto que salió publicado en nuestro libro del grupo Encabernados, Desabiondos y suicidas, contrapuntos sobre el tango, que es un libro sobre filosofía y tango. Y en ese libro hice mi primer publicación que se llamó Tango y Misterio, que es un escrito sobre todo que enfoca la cuestión de la música y la danza en el tango. Así es que quería compartirlo con ustedes para hacer un recreo en lo que es el ámbito del arte, la filosofía y el arte, en este caso el arte del tango. Así es que por eso esta introducción con el video de publicidad de nuestro libro. Es un libro que, además de tener los escritos, tiene un link que nos lleva a todos los tangos cantados por miembros del grupo, yo por ejemplo y mi compañero Sebastián Jerez, que pudimos darnos el gusto de cantar estos tangos y de que aquel que ingrese al libro puede también escuchar estos tangos. Estos tangos se pueden ver en YouTube Music. La lista se llama Desabiondos y suicidas y allí están todos. También se pueden buscar por youtube.com, igual Desabiondos y suicidas. Así es que el que tenga ganas se puede dar una vueltita. Bueno, vamos a comenzar esta lectura. Tango y misterio es el título. Este relato pretende partir de la experiencia, hablar desde la vivencia, desde los recuerdos. Seguramente el pensamiento, la filosofía estarán presentes porque es inevitable en este caso. Pero sobre todo, el material con el que estará construido vendrá desde esos lugares, de la sensación, de la sensualidad. Hasta ahora, quizás en el libro que habíamos publicado, los escritos se centraban más en los aspectos históricos del tango o en el análisis filosófico de sus letras, en lo que dicen los tangos. Me gustaría demorarme más en la música, el tango como música, como sonido, el tango como danza, el cuerpo en el tango. La cuestión de los cuerpos, de cómo es esa música y esa danza. Cómo repercuten en el cuerpo, en el alma, en el espíritu. La música de por sí, solemos decir, es un lenguaje en sí mismo. Y para eso recordamos a Schopenhauer, que nos dice, en efecto, la música, si la consideramos como expresión del mundo, es una lengua universal elevada a su más alta potencia, que mantiene con la generalidad de las ideas una relación parecida a la que existe entre estas ideas y las cosas concretas. Otra frase popular dice, donde mueren las palabras, nace la música. Entonces quisiera explorar desde ese lugar, desde el lugar de la música. El tango me llegó de chica en una casa donde se escuchaba todo tipo de música, con un papá músico de vocación, no de ejercicio mientras yo fui niña, pero sí en su juventud y en su vejez. Siempre el tango estuvo presente en mi casa, en las radios y en la voz de mi papá. Al tango se llega, se nos dice, con el tiempo, con el paso de la vida, con las distintas heridas que la vida nos trae.
una se va acercando a esas vivencias y empieza a deleitarse, a transitar, a sufrir, a gozar, a llorar sus penas con él. Mi encuentro revelador lo tuve con la maravillosa experiencia de cantar con una compañera verdaderamente tanguera muchos tangos y milongas. Y al hacerlo, sentí que es una música que me atraviesa de una manera totalmente distinta a otras. O quizás parecida a alguna música que sonaba en mi infancia de otros lugares, venida de otras tierras. Porque el tango y su experiencia de cantarlo implican todo el cuerpo, toda el alma puesta ahí, en lo que se dice y en lo que se siente cuando esa música inunda todo tu ser. Y cuando esa música te ata a una raíz que a veces para nosotros está difuminada. No vivimos en épocas tangueras. Mi vida no transitó esas épocas, donde el tango nació, se desarrolló y tuvo su gran florecimiento. Sin embargo, me siento tocada por él de una forma única. Todos conocen la frase de Nietzsche: el mundo sin música sería un error. La música en el derrotero del pensamiento nietzscheano aparece muy temprano, en los comienzos de su pensamiento y de su escritura. En el origen de la tragedia, en el espíritu de la música, su primer libro, y en la visión dionisíaca del mundo, aparece la cuestión de la música. Allí, tratando de encontrar cuál es la manera que el ser humano tiene de tocar la verdad, de llegar a la verdad fundamental de la realidad, que para él es un abismo, explora la música y el gesto como elementos por fuera del lenguaje tradicional, por fuera de la conceptualización. Se pregunta si ellos pueden acercarnos y hacernos uno con esa última verdad de la realidad. En la música aparece el elemento dionisíaco por sobre todo. Dionisos, aquel dios del éxtasis de Grecia que luego los romanos lo transforman en Baco, el dios del vino, o sea, lo reducen a una ínfima cuestión, que es el vino, no, el éxtasis, y todo aquello que nos puede llevar al éxtasis. Eso es Dioniso, ¿no? Entonces, aparece Dioniso por sobre todo en la música. Si bien lo apolíneo, Apolo, aquel dios que trae la medida, la mesura, el equilibrio, la luz, lo apolíneo encuentra también en las formas, en las figuras, en las proporciones, que también están en la música. Sin embargo, irrumpe Dionisos allí, en la música con todo su poder, con todas sus fuerzas, y nos descentra, nos saca de nosotros mismos, nos vuelve extraños, extranjeros, nos transforma en seres extasiados. La música es una de esas cosas, algunas músicas, que hacen esto con nosotros. La música siempre la concibió Nietzsche como algo que es un pathos para el ser humano, pathos, pasión, ¿sí? Es algo que nos atraviesa, algo que padecemos. Nos dice: la esencia misma de la música dionisíaca y de toda música, la violencia conmovedora del sonido, el torrente unánime de la melodía y el mundo incomparable de la armonía. Estos elementos fueron cuidadosamente separados como no apolíneos, es decir, estos elementos para Nietzsche provienen de Dionisos, ¿sí? Un toque de ese dios. Platón llamaba theia-manía, ¿no? El toque de los dioses, a esa gracia, a eso que nos sucede, que nos saca de nosotros mismos, que nos extasia. Esto hace que nosotros nos transformemos, con la música del tango en este caso. Música que trae nostalgias, ansias, dolor, deseos, expectativas, pesimismo hacia el futuro.
Y Dionisos trae también a Eros, otro dios, como acompañante. Trae su fuego, su necesidad y carencia, su deseo de otro cuerpo, el contacto a través de la danza, su necesidad de goce. Evidentemente en el tango transitan los dioses. Estamos poseídos por ellos en la música y en la danza. Una posesión y una vivencia que va más allá de lo que esa letra esté diciendo. De hecho, el tango, como otros géneros populares como son el jazz y el blues, nació en los márgenes, en las orillas, no nació en los centros. Casualmente, como se produce siempre la renovación filosófica. Históricamente esas renovaciones aparecen fuera de los centros de poder, alejadas, en las orillas del pensamiento, extraviadas, en el exilio y en la soledad. Pensamiento marginal, descentrado del poder. Quizá justamente porque las filosofías nacen de los pueblos. Las culturas generan filosofía como generan arte. El arte pertenece a un pueblo y a una cultura, y la filosofía también nace de ella. Sigue diciendo Nietzsche, existe una férrea necesidad que encadena al filósofo a una verdadera civilización. Pero ¿cómo será posible algo así cuando no exista tal civilización? En ese caso, el filósofo es tan solo un cometa imprevisible, que parte atemorizado, mientras que en los casos más favorables brilla como un astro de primera magnitud en el sistema solar de la cultura. Y nos reclama, tened primero una verdadera cultura, entonces comprenderéis qué pretende la filosofía y cuál es su poder. Desde el espíritu de Alberdi, nuestro querido Alberdi, recordamos a quien desde las lejanías de América Latina, en su fragmento preliminar al estudio del derecho, nos recuerda la necesidad de los pueblos de conocerse a sí mismos para tener una verdadera filosofía. Y así nos dice, es preciso pues conquistar una filosofía para llegar a una nacionalidad. Pero tener una filosofía es tener una razón fuerte y libre. Ensanchar la razón nacional es crear la filosofía nacional y, por tanto, la emancipación nacional. Allí en los albores de nuestra construcción como país nos hablaba ya de filosofía y de cultura Alberdi. Y parece ser que el tango y la filosofía ambos han abrevado en los márgenes, han abrevado en experiencias de exilios, de soledades, de extranjería, en experiencias de extrañamiento. Hay por allí alguna coincidencia. Volviendo a la música, en este caso el tango, aparece en lugares de la negritud de Buenos Aires. Aquel Buenos Aires donde todavía se escuchaban fuertemente sus tambores, sus ritmos, sus danzas, sus cantos y sus rituales. Como algunos compañeros en nuestro libro lo resaltan también. Y va trasladándose como danza entre varones en los prostíbulos, como danza y música diabólica para la sociedad de bien, mismo derrotero del jazz y del blues. De esos márgenes va saliendo a partir de su gran fuerza arrolladora hacia la juventud bacana, decimos los porteños, hacia la juventud del pueblo que lo toma y que comienza a transitar su música, primero a partir de músicos intuitivos, músicos que componen y tocan desde el oído, desde la experiencia, verdadera música popular, tanto que algunas son anónimas. La milonga es mi vida, el tango en mí se hizo carne, por eso si no lo bailo me enfermo, me ahogo, me mato, dice Vicente Greco en La milonguera. Maldito tango que envenena con su dulzura cuando suena, maldito tango que me llena de tan acerba hiel. Él fue la causa de mi ruina, maldito tango que fascina. Oh tango que mata y domina, maldito sea el tango aquel, dice Luis Roldán en Maldito tango, justamente. En tono festivo, exultante, orgulloso, ya no está presente el maldito tango de Luis Roldán. A diferencia del yo que enuncia en La milonguera, que enferma y muere si no baila, en este tango es el baile el que lleva a la enfermedad, envenena, mata y domina.
En él, entonces, ya se manifiesta una condena moral presente en el mismo título. Es una música maldita, que engaña, enferma, seduce y conduce a la protagonista desde una vida decente y humilde a la prostitución y a la decadencia física y moral. Y cuando el tango se va a París con Canaro, Francisco Canaro, compositor y director de orquesta nuestro, y es aclamado y aplaudido en Europa y hasta llevado a Oriente, vuelve con suficiente barniz y brillo para ser aceptado por las sociedades altas porteñas. El tango nació como música para bailar. Podemos diferenciar el tango nostálgico, el tango canción, de la milonga, pero el tango nace para ser bailado. El cuerpo está puesto desde un primer momento como protagonista. Primero entre los varones y de a poco, adecentándose, aparecen las mujeres. No las mujeres públicas, sino las otras, la mujer común, la mujer de alta sociedad. En los patios de esas casas chorizo comienza la danza. De ahora en adelante, dice Nietzsche, la esencia de la naturaleza se expresará simbólicamente. Un nuevo mundo de símbolos será necesario. Toda una simbólica corporal. No solamente el simbolismo de los labios, del rostro, de la palabra, como en la música apolínea, la cítara que cantaba el poeta, sino también todas las actitudes y los gestos de la danza, ritmando los movimientos de todos los miembros. Entonces, con una vehemencia repentina, las otras fuerzas simbólicas, las de la música, se acrecientan en ritmo, dinámica y armonía, o sea, la música dionisíaca para él. Comienzan Eros y Dionisos a entrelazarse en esos bailes y en esa música. Comienza esta música y esta danza fabulosa que aún hoy atrae a nuestro país y a nuestra ciudad de Buenos Aires a gente de todo el planeta que vienen a ver este ritual maravilloso del contacto de los cuerpos, de la proximidad, de la sensualidad, del despliegue del erotismo en la danza del tango. Pueblos que no tienen la impronta cultural que tenemos nosotros, de esa proximidad que tanto conocemos en los amigos, en la familia ampliada, los compañeros, el abrazo, el tocarse, besarse, en nuestra cultura es algo natural. No lo tienen todos. Y lo ven en el tango, extrapolado en esa danza y llevado al sumum de sus posibilidades, con una música que envuelve y con una letra que nos habla del pasado, de la mina, de la madre, del barrio, de las injusticias del mundo que no cambia, que es un cambalache ayer y hoy. Como los otros géneros nombrados, empiezan a aparecer los letristas de tango, los grandes poetas que se dedican a escribir poemas para ser musicalizados y bailados en ese género musical. Poetas y músicos que provienen de todo el país, no solo de Buenos Aires. Hay que destacar la profunda fusión lograda en el tango entre música y letra. La música marca los climas, las intensidades de las letras. En su propio lenguaje traduce lo que el poeta escribe, para que seamos tocados por un torbellino que a una nos arranca de nuestro centro y nos lleva a danzar o a escuchar con el corazón la tragedia que comparte. Nos sigue diciendo Nietzsche. Sin el socorro de ninguna imagen, el músico dionisíaco es por sí solo y él mismo el dolor primordial y el eco primordial de este dolor. Ni que estuviera hablando del tango. Con la aparición del tango y su desarrollo, nace el tango como mito, una de las razones de por qué perdura todavía. Entendemos el mito como palabra y palabra verdadera, tal como se entendía en la Grecia arcaica y nos enseña Mircea Eliade. Es una lectura del mundo. Esa lectura, en este caso, será a través de la conjunción de tres artes: la música, la poesía y la danza. Es ese universo simbólico que se ha trabajado en otras partes del libro, en otros textos, como lo que desde el universo del yo se traslada al mundo. Este mito es un mito trágico,
entonces se lee el mundo a través de él y por eso lo tiñe con esos colores oscuros, tenebrosos, y a partir de allí se vive. Entonces, nos dice nuestro compañero Nietzsche aquí, ningún consuelo es suficiente. El deseo se lanza por encima de todo un mundo hacia la muerte y desprecia a los mismos dioses. Se reniega de la existencia y con ella el reflejo en el mundo de los dioses, en un más allá. Bajo la influencia de la verdad contemplada, el hombre solamente percibe en todas partes lo horrible y absurdo de la existencia. Y en este peligro inminente de la voluntad, el arte avanza entonces como un Dios salvador que trae el bálsamo saludable. Él solo tiene el poder de transmutar esa náusea ante lo que hay de horrible y absurdo en la existencia en imágenes que ayudan a soportar la vida. En el devenir del tiempo comienza a darse la transposición del músico académico al músico de tango. Es entonces donde las orquestas típicas ganan en instrumentos y las partituras se enriquecen con armonías y acordes de tipo lírico. A la par, los cantantes se adaptan a estas partituras y requieren dotes de cantante académico. Dijimos que el tango nació para bailar y con estos cambios, sin dejar la danza, va mutando hacia la escucha atenta de las letras de los poetas y las voces de los instrumentos. El oído comienza a ganar protagonismo en relación con este género. Ya en la década del 50, tenemos a grandes músicos académicos volcados al tango, ni que hablar de los 60, los 70 o en la actualidad, donde sorprende ver a la juventud que estudia en los grandes conservatorios de música académica transformarse de pronto en tangueros. Esa música permite la expresión de nuestra cultura y nuestras raíces, y eso influye fuertemente en estas decisiones. En dichas décadas también la influencia de la música de jazz en los compositores de tango es innegable, en un Horacio Salgán, por ejemplo. Hay épocas doradas, hay épocas de transformación del tango, en su música, en sus letras. Hay épocas de denostación de determinados autores y compositores como no tangueros, Piazzolla, por ejemplo, ¿no? El punto es que el tiempo pasa, la gente cambia, la vida, las ciudades cambian, la cultura cambia y el tango ha sido expresión de eso, de la vida del hombre en estas tierras, en estas ciudades y de su cultura, de su lenguaje, su modo de vivir y de pensar, de transitar la vida, de habitar y de sentir. El tango es arte. En realidad, una unidad de tres artes en una sola expresión. El arte manifiesta su época y por eso no es extraño que cambie. Siempre el sonido que podemos encontrar en la música de distintas décadas nos transportan a ese momento, a los sonidos propios de esa época. Si podemos también incorporar alguna visión histórica, inclusive cinematográfica de ese pasado, podemos escuchar cómo ese sonido lo refleja. Sus letras también, por supuesto, las palabras que se usan, pero el sonido permite adentrarnos en un mundo que, libre de conceptos, nos transporta a ese momento de una forma singular. Hoy por hoy, el tango triunfa en todas partes. Hay festivales de tango hasta en Japón. Nuestros músicos han ido por todo el mundo a representarnos, como también los cantantes y bailarines. Las milongas siguen existiendo en este Buenos Aires y sus alrededores. Existen escuelas de baile de tango incluso oficiales. Se sigue cantando, bailando, se sigue componiendo tango. Los rockeros llegan al tango cuando la vida los acerca, se sienten atraídos por su misterio. Llegan y lo transforman y hasta se vuelven cantantes de tango como el gran Omar Mollo o la misma Gata Varela que nos dice: mi llegada al tango proviene de la orfandad en que me dejó el rock en los 80. Sigo escuchando el rock que me gusta, pero me expreso con esta identidad regional, es decir, el tango. Es decir, que esta experiencia vital como ciudadanos de Buenos Aires, como rioplatenses, argentinos, está modulando nuestra existencia.
y nadie conoce el futuro, pero tenemos expectativas de que así continúe. Lo vemos en los jóvenes y eso ya es una esperanza. Yo doy todo mi dinero por un tango. Dice una canción de estos tiempos, pero de otros puertos. Canción también en 2x4. Los puertos que pertenecen al lugar donde nació la filosofía, allá en Grecia. ¿Qué hay en ese misterio, en esa música, en esa danza? ¿Qué dioses o arquetipos revolotean, nos poseen, nos transforman y nos transfiguran? ¿Cómo podemos a través de ellas y con letras de hace tantas décadas seguir manifestando lo que nos pasa, lo que sentimos, lo que nos duele, lo que anhelamos, lo que perdimos? Ese misterio seguirá flotando y fructificando, esperamos, en todos nosotros. La música y su poder transformador, la música y su poder convocante, su poder de generar comunión. La danza como ese ritual donde alma, cuerpo y espíritu se encuentran y se dejan llevar por un sonido que se siente de punta a punta y busca los firuletes que hagan posible acercarnos cada vez más a su misterio. Bueno, gracias, los espero en el próximo podcast.